Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y unirse a nosotros por Zoom. Vemos que está llegando la gente y por Facebook Live. Eh, la verdad, para nosotros es una gran felicidad poder en esta época de pandemia mantener una temporada estable de conciertos. Les cuento que hoy, sábado 12 de junio del año 2021, estamos transmitiendo el tercer concierto de nuestra temporada 2021. El primer concierto fue un concierto de guitarra a cargo de José Antonio Escobar. El segundo concierto fue un concierto de clarinete y piano. Ambos conciertos novedades, pues el año pasado que comenzamos con nuestras transmisiones, solo teníamos conciertos de piano y de instrumentos de cuerda. Y bueno, hoy con nuestro tercer concierto comenzamos con los recitales de piano que van a ser, por supuesto, abarcar gran parte de la temporada, tanto haciendo homenaje al nombre de nuestra fundación, como también por nuestro afán de dar espacios e incorporar a nuevos pianistas para que tengan posibilidades de participar en la escena musical nacional, adquirir experiencia y hacer cada vez más y mejores conciertos. Entonces hoy los dejo, por supuesto, con nuestro pianista fundador, Alexandro Jusacos, quien está a cargo de este tercer concierto educativo y de la transmisión que comienza a las 12. Y les recuerdo a todos aquellos que nos escuchan por Facebook que pueden quedarse en este mismo live para escuchar la transmisión. Y a todos quienes nos acompañan en Zoom, les enviaremos a la brevedad por el chat grupal el enlace para que puedan conectarse a las 12 a YouTube. Muchísimas gracias y comenzamos entonces con nuestro tercer concierto educativo. Muy buenos días, buenos días todavía. Estamos muy contentos como fundación de seguir en esta nueva modalidad que esperando el estreno del concierto que se va a transmitir vía YouTube, haciendo un Facebook Live como el concierto educativo. Eh, Vamos a comenzar este concierto con una pequeña cápsula eh, explicativa, digamos que es como una especie de notas al programa del concierto que ya está en nuestras redes, pero va a ser interesante que la veamos ahora en vivo. Rocío Fuentes, que es la coordinadora de las actividades educativas, está ahí a cargo del switch para poner en, el, en rigor este video con el cual vamos a comenzar este concierto educativo y después yo voy a hablar algunos aspectos, vamos a escuchar algo de música y tenemos que un minuto antes de las 12 terminar porque nos tenemos que conectar sí o sí a la transmisión vía YouTube. Así que todo el mundo que está presente en esta transmisión tiene todo el derecho de avisarnos cuando nos estemos acercando al momento del cambio de plataforma. ¿Mm? Bueno, Rocío, por favor, si tú pudieses comenzar con el video. En la Europa del siglo XVIII tuvo lugar un incesante debate acerca del gusto. Críticos, filósofos y compositores de las más diversas nacionalidades, pero sobre todo italianos y franceses, participaron en prolongadas querellas que perseguían una definición de lo bueno y lo bello. Así, junto a técnicas antiguas como el contrapunto estricto, coexistieron corrientes innovadoras y variopintas, entre las cuales se encuentran el estilo galante, gracioso y sencillo, el Empfindsamer Stil de Karl Bach, de potente expresividad, el Sturm und Drang, movimiento literario que se extendió a las artes musicales y generó obras con cambios repentinos y dramáticos. En este contexto, un hito de gran relevancia fue el nacimiento del estilo clásico, que de alguna manera fusionó todas las tendencias recién mencionadas y tuvo dos representantes de indiscutible relevancia, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Esta vertiente es muy diferente al barroco. Por ejemplo,
organiza las melodías y formas en periodos más breves, regulares y equilibrados. Asimismo, incluye contrastes que le otorgan más de un estado anímico a cada movimiento. Si bien las ideas iluministas ejercieron gran influencia en la apreciación estética dieciochesca, el romanticismo comenzaba también a cobrar fuerza, especialmente en el ámbito germano. De hecho, el destacado escritor Johann Wolfgang von Goethe dio en Mozart un nuevo pathos, sentimiento o conmoción, que, a su juicio, no estaba presente en las obras de Haydn. Dicho de otro modo, afloraba en este compositor la idea de lo sublime, desarrollada por filósofos como Burke o Kant, un irresistible estado de asombro u horror ante la grandeza. Mozart nació en la segunda mitad de esta agitada centuria. Considerado uno de los genios musicales más asombrosos, compuso piezas en casi todos los géneros que conoció: óperas, misas, obras de cámara, cuartetos de cuerda, serenatas, sonatas, conciertos y hasta un ballet. Aunque su catálogo muestra una perfecta y cosmopolita síntesis entre diversos estilos, sus aportes fueron también numerosos. Concibió, por ejemplo, la sonoridad de la orquesta de un modo hasta entonces inaudito, otorgándole un cuidado tratamiento a las maderas. La biografía de Mozart devino especialmente dramática. Es más, su persona fue interpretada como un ícono de aquel artista incomprendido, transgresor y que acaba en la miseria. También se le atribuye un rol esencial en la configuración de la identidad germana. Nacido en Salzburgo, una pequeña ciudad-estado austriaca, exhibía un talento increíble a los 5 años. Era capaz de memorizar melodías con sorprendente facilidad y componer pequeñas piezas. Leopold Mozart, su padre, quien era también músico, se dio cuenta enseguida del potencial que el niño guardaba y renunció a casi todas sus ocupaciones para convertirlo en un virtuoso. Lo mismo hizo con su otra hija, apodada Nannerl. Así, este ambicioso hombre, acompañado por su esposa, se transformó en manager de su familia y la embarcó en exhaustivas giras. Los intensos periplos familiares llevaron a los jóvenes hermanos Mozart a contraer graves enfermedades: escarlatina, artritis reumatoide, viruela y tifus, entre otras. Aún así, no se detuvieron y Wolfgang vio pasar casi toda su infancia y adolescencia en un estilo de vida itinerante. No hubo lugar en el cual no se luciera y deslumbrara a la aristocracia. Asimismo, tuvo acceso a una vista panorámica de lo que sucedía en los principales centros musicales del continente y conoció a personalidades que influyeron en su estilo, como Johann Christian Bach, cuya música para teclado contenía elementos provenientes de la ópera italiana. Antes de cumplir 18 años, Mozart ya había compuesto más de 100 obras, 34 sinfonías, 16 cuartetos y 5 óperas, por mencionar algunas. Conforme pasaba el tiempo, el compositor se hacía más y más consciente de sus excepcionales capacidades, a raíz de lo cual fue desarrollando una personalidad pueril, rebelde e irreverente. La relación con su padre fue en progresivo deterioro. Además, se enfrascó en conflictos con el arzobispado, su principal empleador. Como resultado, decidió abandonar en forma definitiva su ciudad natal para radicarse en Viena en 1781. Un año después, contrajo matrimonio con Constance Weber, a quien Leopold nunca aceptó. Por otro lado, en la misma época conoció la música de Johann Sebastian Bach, gracias al barón van Swieten, un miembro de la nobleza con quien entabló amistad. Aunque los últimos 10 años de la biografía del compositor fueron los más productivos, su estancia en la capital de Austria estuvo marcada por el fracaso económico, pues los encargos se hicieron cada vez más escasos. En gran parte, esto se debió a que las temáticas tratadas en sus óperas eran conflictivas, puesto que criticaban la moral convencional, mostraban excesos en las conductas y sobre todo ridiculizaban a la aristocracia. Las bodas de Fígaro, por ejemplo, muestra intrigas amorosas entre plebeyos y nobles. También se debe señalar que, entre 1788 y 1790, hubo en Viena una importante crisis económica causada por problemas políticos. La vida privada de Mozart tampoco estuvo exenta de tragedias. De los 6 hijos que tuvo con Constance, solo 2 sobrevivieron a la infancia. Finalmente, se divorció de ella. Todo esto provocó que muriera en abandono y pobreza, a la temprana edad de 36. Si cabe utilizar el término genio para referirse a un artista,
Mozart es sin duda candidato a dicho título, cuando no un arquetipo del mismo. Sus grabaciones han conseguido superar en ventas a las de todos los demás autores, tanto doctos como populares, y hoy se le considera un pilar fundamental para la historia de la música. Muchas gracias, Rocío. Indudablemente que es muy interesante este material que preparó Javier Kovacevic, que es parte de nuestra fundación, pianista también, y también un estudioso teórico y estético. Eh, Hoy día estamos reunidos para hablar de Mozart en este programa a la espera del concierto, del estreno del concierto en el cual tengo la oportunidad de participar y, y en el cual tocaré dos obras. ¿Mm? Dos obras muy interesantes que yo estudié hace mucho tiempo, pero que siempre en la vida de los pianistas eh, se da la situación de recuperar obras de nuestro repertorio y que van quedando entre las obras que se mantienen en el repertorio y que uno toca en los recitales de piano, etc. Entonces, normalmente cuando uno realiza un recital de piano, eh, tiene dos momentos. Hay un momento estudiantil, si se quiere, cuando uno se está formando, donde seguramente todos los que nos están escuchando y han tenido una formación pianística o de cualquier otro instrumento, podrán recordar que en la etapa de la formación, normalmente hacemos durante el año un repertorio que va a tener como corolario el examen, ya sea del primer semestre o el examen de fin de año, y siempre en la etapa escolar en un contexto misceláneo. Misceláneo en el sentido de que hay, por ejemplo, un examen técnico donde trabajamos cosas, estudios técnicos o escalas o este tipo de cosas, y también un examen de repertorio donde normalmente eh, pasamos por distintos periodos de la música. Por decir una cosa normal, uno normalmente en los conservatorios tenemos en el primer semestre eh, una obra de polifonía barroca y una obra del estilo clásico que vendría siendo lo que equivaldría a Mozart en este caso. Y el segundo semestre, un periodo romántico y una tendencia moderna, digamos, tendencia moderna entre comillas, la música del siglo XX, de principio del siglo XX, digamos, que ya tiene 100 años. Y podríamos agregar ya que todas las instituciones están tomando en consideración la nueva música también. O sea, nueva música, pensemos en las nuevas tendencias modernas, post-impresionismo, neoclasicismo o nacionalismo de los años, de los primeros años del siglo XX. Todo lo que pasó después de la Segunda Escuela de Viena con la música moderna, el dodecafonismo, ¿ah? Y luego ya con la segunda mitad del siglo XX, con todas estas nuevas tendencias, hasta el día de hoy, la música del siglo XXI, que hay muchos compositores que han desarrollado mucha actividad, digamos, de composición. Entonces, en ese contexto, el pianista, digamos, cuando ya se forma, después comienza a hacer programas. A veces nos cuesta pasar de esa cosa mental que tenemos de que el recital tiene que tener una obra barroca, después una obra clásica, una obra romántica y una obra de tendencia moderna, porque esa cosa como digamos, de ecléctica, eh, pasar por todos los periodos, como dar una muestra de todo, nos pasa un poco también, quizás porque las oportunidades, por lo menos acá en nuestro país, de tocar recitales son tan breves. Esperamos que nuestra fundación, uno de los pilares que tiene con la donación de instrumentos a distintas ciudades
del país, digamos, a pesar de que son instrumentos, pianos verticales, digamos, pero nuestro sueño era justamente y es que en cada rincón de Chile hayan temporadas de conciertos, ¿m? Y todas las nuevas generaciones tengan oportunidad de tocar en Puerto Williams, en Mejillones, en Taltal, en Canela, en Angol, en Huasco, etcétera, donde ya tenemos pianos. ¿Ah? Y el día de mañana esos pianos se transformarán en pianos de cola para tener conciertos. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, eh, tenemos esa costumbre de tocar un programa, digamos, misceláneo en los conciertos. Pero si ustedes se fijan, en general los pianistas, digamos, que tienen una formación, digamos, o sea, una carrera, digamos, concertística, digamos, mucho más estable, normalmente los programas tienen algo que ver. ¿Mm? Por ejemplo, vemos muchos programas donde están dedicados a un solo compositor, como en este caso, solo Mozart. O bien, tiene una línea conductora a veces a través de la tonalidad. Por ejemplo, voy a tocar varias piezas que todas están en la bemol y después voy a hacer algunas piezas que están en re bemol y sintiendo que el la bemol es la dominante que nos lleva a re bemol. Entonces, cosas así. O por ejemplo, hay grandes pianistas como Pierre Lorenemar que de repente hace una escala cromática, entonces toca una obra en do mayor o en do, otra en do sostenido, después la que viene, si uno se fija, está en re sostenido, mi, y entonces uno sabe que él preparó ese programa así, digamos, ¿ah? Que hay un concepto del cromatismo, ¿ah? en su recital. Entonces no es, y a lo mejor incluso podrían ser obras muy distintas entre sí, digamos, muy de periodos distintos, pero a lo que voy es que el recital de piano y en general los programas musicales tienen sentido. ¿Ah? No es, digamos, ponemos un poquito acá que esa cosa como escolar que tenemos que hacer todos en la academia, que es un poco porque por el poco tiempo que se tiene, digamos, hay que tratar de abarcar los distintos repertorios para ir formándonos en distintas temáticas musicales, porque ustedes saben que es muy distinto estudiar polifonía, donde las manos, en el caso del piano, hacen cosas distintas, pero en realidad es como que fueran personas distintas tocando. ¿Ah? Y a veces cuando la fuga o la polifonía es más compleja, cada mano tiene distintas voces, entonces no solo tiene que tocar dos voces, sino que a veces cuatro con dos manos. Entonces, ese es un tema que hay que estudiar. En el periodo clásico, donde abarcamos Mozart, Beethoven y Haydn, por ejemplo, por decir algunos, nos pasa también que hay elementos que son muy característicos de esta época, que es, por ejemplo, la forma. ¿Ah? La forma sonata o las variaciones, y sabemos que en general variaciones debiésemos tocarlas más o menos, la variación menor a lo mejor un poquito más lento, pero en líneas generales mantener una línea entre el tema y las variaciones que van siguiendo a la partitura. ¿Ah? A veces nos encontramos con variaciones que tienen una característica muy virtuosa, que nos hacen transar un poquito en el tempo. Por ejemplo, el tema es un poquito más, es en un tempo y esta es muy virtuosa, entonces le imprimimos un poquito más de velocidad, pero todo esto siempre en un contexto de música, de una presencia de las formalidades, digamos. Quizás el periodo clásico, una de las características, ya adentrándonos en el mundo mozartiano, es esa. Mozart siendo un genio y siendo, digamos, teniendo un dominio del lenguaje enorme, no podríamos negar que hay piezas que para uno tienen un sentido romántico per se, pero de alguna manera siempre están muy encuadradas en un concepto de formas muy definidas y muy bien hechas. Entonces, bueno, la fantasía en do menor que va en el programa que vamos a escuchar completa en el estreno, es una pieza que fue encontrada inconclusa. Y es una pieza que tiene unas características un poquito improvisadas. Puede haber sido una obra, y además
se cuenta que tenía eran 28 compases escritos que se encontraron después de la muerte de Mozart, y, y tenía una línea arriba, una tercera pauta en blanco. Por lo tanto, se presupone que a lo mejor la concepción de él era una sonata de violín, por ejemplo, o para otro instrumento solístico. Entonces, como estaba inconclusa, fue completada por un compositor seguramente alumno de Mozart. Yo recuerdo cuando yo la estudié, incluso mi profesor decía que habían sospechas de que Beethoven lo había terminado esto, pero no. Pareciera ser que uno de sus alumnos aventajados, compositores también, ese detalle, por ejemplo, lo pueden observar en el programa que tenemos impreso, que lo pueden encontrar en nuestra página web. Todos los sábados está el del día y están todos los de los conciertos pasados. Detalles de este tipo, digamos. Así que fue compuesta en la parte que faltó, digamos, por este compositor discípulo de Mozart. Y otra cosa que no era tan poco común. Ustedes saben que Mozart escribió su Requiem y 11 o 12 compases de Lacrimosa fue lo último que él escribió. Y fue completado también por compositores de la época, discípulos, etc. ¿Ah? Entonces, la fantasía en do menor, Kegel 396, que no es la gran fantasía en do menor tan conocida, la que empieza con el acorde alemán que antecede a la sonata en do menor. Esta es otra, no tan conocida, pero también muy bella y tiene una característica muy improvisada. Al principio, más que improvisada, tiene arpegios que invitan a pensar que está como que tiene una cosa de acompañamiento y tiene un espíritu bastante también expresivo y romántico. Rocío, si pudiese ponernos este primer fragmento. Claro. Entonces, se fijan ustedes que tiene esta cosa de los arpegios. Una cosa como muy improvisada, muy libre y con conceptos muy románticos también. Muy románticos, que nos invitan a pensar de que es como una introducción y va a ir una melodía arriba. Ahora, la obra se transforma en una cosa muy bella, ustedes después la van a escuchar completamente, pero un poco más adelante de esto es lo que escribió Mozart. Y sin embargo, vamos a mostrar ahora unos pasajitos de lo que se compuso luego, digamos. Esto ya estaba muerto Mozart y con los mismos elementos se usaron para lo que viene ahora. Por favor, Rocío, el otro fragmento.
Bien. ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha bien? Se escucha muy Claro. Bien, entonces, si ustedes se dieron cuenta, lo primero que les mostramos, el fragmento que les mostramos al principio, era un fragmento muy contemplativo, digamos, a pesar de todos estos arpegios. El segundo fragmento era mucho más, digamos, apasionado y tiene una sonoridad bastante beethoveniana, ¿eh? O sea, como mucho más densa, si se quiere, con bastante, digamos, eh, una cosa contrastada, y dejamos un pedacito de cuando vuelve a la reposición, digamos, que vuelve a ese mundo de fantasía, digamos, pero muy, muy exacto, cuando termina el arpegio. Y vuelve. Que exactamente como era al principio. Y después retoma esa cosa de la forma sonata que el segundo tema cambia de tono y después ya termina. Se los dejo, digamos, hasta aquí para que se queden con las ganas de escucharla completita en el concierto. Entonces, si ustedes se fijan, esta cosa de... hay un contraste grande entre los compases que están compuestos por Mozart, lo que está añadido que le da mucho sabor, si se quiere, gana mucho la pieza, queda... si no, quedaría muy cortita en realidad. ¿Ah? Y la pieza es una pieza de 10 minutos más o menos, y con esa parte central que después reexpone nuevamente la parte original, la del principio, en un concepto estilístico de composición muy normal, digamos. Por lo tanto, quien la completó la fantasía, la hizo, digamos, con conceptos estéticos muy, muy bien hechos. Bien, entonces me gustaría pasar a la segunda obra del programa. ¿Estamos bien en la hora, no? Sí, 11:30. Estamos bien. Estamos bien. Claro. Tenemos que estar atentos para que no se nos pase el live. La sonata Köchel-Versainig 332 de Mozart es una de las es la número 2 en correlativa en este catálogo. Hay 16 sonatas para piano, digamos, propiamente tal. Después también están las sonatinas vienesas y que son más chiquititas, hay cosas más, también hay otras obras, digamos. Pero las sonatas que conocemos en cualquier compendio de sonatas de Mozart, que son 16, esta es la número 12. Si bien es cierto, es una sonata muy querida por los pianistas, muy tocada, de las más famosas en realidad, y además es una sonata que tiene una característica muy pedagógica también. Se usa mucho, se estudia mucho en los conservatorios, porque es una sonata que tiene muchos elementos muy contrastantes, si se quiere, y muchos elementos que permiten tener a la mano elementos técnicos y musicales que van desarrollando justamente la musicalidad del joven músico, del joven pianista. Y como es una sonata tan conocida, tan linda, además muy querida, entonces normalmente el estudiante de piano es de las que más quiere tocar, digamos, pronto. No siendo una sonata sencilla, tampoco es de las más difíciles. A pesar de que tiene unos pasajes bien complejos, pero es una sonata en ese sentido muy... Quizás se emparenta un poco, seguramente todos ustedes conocen esta que es muy famosa, la do mayor, pero esta parte parecido en realidad. Uno si no tiene, digamos, el oído muy fino, podría pensar que a lo mejor es la misma, ¿no? Pero esta es... O sea, tiene una cierta, digamos, el hecho de utilizar el acorde mayor, y esta... tiene un poco que se parecen. Entonces seguramente debe pasar mucho que uno que como niño lo más probable es que tocó la otra en do mayor, nos gustaría ya tocar esta otra también, digamos. Entonces
Otra característica que yo he observado en esta sonata, que no es una cosa, digamos, poco común, digamos, es una cosa bastante común que sucede con los grandes compositores, digamos, que hay pequeños temas que en el futuro otros compositores usaron, se inspiraron, o hay alguna cosa que, o bien una mera casualidad, digamos. Yo siempre comento que de repente hay niños que son muy, muy, muy creativos, eh, digamos, gustosos de la ciencia y todo eso, inventan cosas. ¿Ah? Que las inventan genuinamente, no sé, que inventen una radio a transistores que transmita. ¿Ah? Y resulta que la inventaron con su propia investigación, a pesar de que eso ya está inventado, digamos. ¿Ah? Pero igual lo inventaron. Entonces, aquí de repente pasa cosas así, que uno encuentra momentos en las obras que después los reconoce en otros lados. Si pudiese Rocío poner el primer fragmento. Bien. Por ejemplo, esta sonata que fue compuesta en 1783 y la ópera Rigoletto en 1850, por lo tanto es imposible que Mozart le haya copiado a Verdi. ¿Ah? Por ejemplo, tiene este pasajito. Y no me van a decir que no parece... ¿Ah? De la Donna Móvil de Rigoletto, del área del Duque de Mantua. Pero yo no quisiera decir que Verdi lo copió, no. Seguramente se le ocurrió también, pero o a lo mejor en una de esas le gustaba esta sonata y tomó ese primer motivo para crear el motivo de la Donna Móvil. Entonces, suceden estas cosas que les comentaba yo y ¿cómo se llama? No hay duda que puede ser un guiño, digamos, después a obras anteriores, digamos. ¿Ah? Yo recuerdo, por ejemplo, es famoso el primer concierto de Beethoven, en el tercer movimiento, cuando tiene el pasaje famoso. Que también hay una canción popular que podría perfectamente... ¿Cierto? Y Beethoven lo compuso hace 200 años, digamos. Entonces, mucho más. Pero no me acuerdo del concierto 1 de Beethoven, que del Opus 15 tiene que ser por ahí de 1800 más o menos. Pero el caso es que yo diría que esto pasa. Y justamente luego de ese pasaje viene otro que también es muy, muy interesante. A
a mí siempre cuando yo lo estudiaba eso me imaginaba que era un precursor del tango, digamos. ¿Ah? Una cosa como, como que era, siempre yo me imaginaba, con ese ya pam, 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 en otra métrica, pero de todas maneras esas acentuaciones a mí me figuraban como una cosa, digamos, que después uno lo puede encontrar en obras del mundo de la música popular, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, este primer movimiento tiene esos elementos, por un lado, y también elementos muy característicos de la cosa, del desarrollo, digamos, de la articulación, de un desarrollo importante de la cosa pedagógica en cuanto al piano. Cositas como articulación de dos notas, exactitud en la rítmica, cosas muy, notas dobles, por ejemplo, o arpegios. Escalitas por todos lados. En el fragmento que pusimos también el final es muy característico, con melodía acompañada y muy ágil. Entonces, hay muchas cosas, digamos, que uno las siente como música del periodo del clasicismo musical, muy, muy cercanas a la música de Haydn y Mozart mismo, por supuesto. Entonces, este primer movimiento es muy característico en eso. Me gustaría, Rocío, si pudiésemos pasar a la segunda, a la próxima, que me parece que es del segundo movimiento. Muy bien. Bueno, y este segundo movimiento, por ejemplo, con un contraste total, digamos. Lo otro muy, muy ágil, y aquí es como difícil no decir que esta es música romántica, digamos, porque tiene, digamos, características muy... Ese uso de la disonancia, o sea, del intervalo de segunda menor, cosas tan... que invitan y que dejan la posibilidad para que el pianista tenga el espacio para tener mucha expresividad, y lograr tener también un espacio amplio de interpretación en cuanto con cierta fantasía para poder lograr, por ejemplo, cosas como esta, cuando estamos en pasa tono menor. Con usos de... una especie de cadencia rota. Los que conocen más de armonía se van a dar cuenta que
podríamos terminarlo ahí. Dominante. Sin embargo, se pasa al sexto grado y logra esto. Y volvemos a Fa mayor. Entonces, una cosa muy romántica y con mucho espacio para el pianista para poder hacer cosas muy expresivas con la pieza. Y si ustedes se pueden dar cuenta que tiene una característica que es más una pieza relativamente lenta, ¿no es cierto? O sea, es un adagio, es una obra, una pieza, un movimiento tranquilo, de mucha tranquilidad, pero cuando reexpone este mismo motivo, Mozart lo adorna. Entonces, esa cosa que es muy tranquila y que es muy apacible de alguna manera, va acompañada con unas cosas perladas, digamos, que son muy rápidas, pero tiene que mantener además la sensación de tranquilidad. Por ejemplo, habíamos visto que partía esto así, ¿no es cierto? Etcétera. Después va a ser lo mismo. Más adornado. El pasaje que era... Ahora también va. Ahora va a ser. Aquí. ¿Se fijan? Entonces ya va con ciertos adornos, cositas rápidas en la mano derecha, pero que no cambian esa cosa tranquila. Y digamos, el donde sí se da de manera más clara es aquí, cuando pasa al tono menor. Así era antiguo. Pero en la nueva parte, digamos, más adornada, va a ser... Aquí, ojo. Y vuelve a la cosa romántica. Etcétera. Entonces, esos adornos, esos melismas, que después en Chopin le llamaremos melismas chopinianos, estas cosas rapiditas, notas pequeñas, pero no cambian el carácter, digamos, tranquilo de la obra, a pesar de que técnicamente requiere de mayor precisión. Rocío, ¿tenemos en la próxima, es de este movimiento también o no? ¿O ya es del tercero? Creo que es el tercero. Es del tercero, ya. Pero básicamente yo diría que el segundo movimiento tiene esa característica. Se los cuento porque cuando escuchen en el estreno, seguramente va a ser, les va a servir, digamos, escucharlo con esa distinción. Y el tercero, obviamente, un contraste enorme, donde viene una explosión, digamos, una técnica, digamos, donde si bien es cierto, tiene sectores que son como danzarines, digamos, una especie de balsecitos entre medio y cosas muy danzantes, pero sí requiere de una mecánica pianística bastante desarrollada para poder tocarlo, digamos, en forma. Pongamos el pasaje.
Exactamente. Es mucho más fogoso, si se quiere, pero tiene, digamos, a diferencia de después tienen una melodía, digamos, acompañada, digamos, muy danzarina. ¿Mm? Y aquí hay mucho contraste, tiene cosas como esta. Cosas como esa. Rocío, ¿tenemos otro fragmento o ese es el último? Ese es el último de este concierto. Perfecto, ya, sí, que justamente quería asegurarme que estuviera. Por ejemplo, entonces, en este movimiento tenemos esa cosa muy clara de contrastes. ¿Ah? Veníamos del segundo movimiento que termina. Y explota el nuevo. Entonces, de alguna manera se ve el piano, ¿no? Sí, sí. De alguna manera se soluciona, digamos, un concepto, digamos, de contraste que también es muy de la época. ¿Ah? Muy de la época y todo también formalmente muy claro. Tiene pasajes bien interesantes y una de las cosas que quizás podríamos considerar también muy notable es que viniendo todo esto de, digamos, muy enérgico, fíjense cómo termina. Muy plácidamente, o sea, como un contraste. Este movimiento es muy explosivo y mucha cosa, pero termina tranquilo. Entonces, en ese sentido, podemos considerar lo que también es una cosa muy normal dentro de los estilos musicales y en el clasicismo, muy clara, los contrastes, digamos. Normalmente el primer movimiento es un movimiento forma sonata, y el tercero a veces un rondó, que es un motivo que vuelve, pero normalmente los extremos, normalmente, no siempre, son piezas relativamente ágiles. Allegro, en este caso allegro, y allegro assai, que es más aún. Y un movimiento central, que es un movimiento lento, expresivo, romántico, si se quiere. Como tenemos, yo creo, unos minutitos, si alguien quiere hacer una consulta, alguna pregunta, Rocío es la que manda en esto. Yo espero que disfruten el concierto, digamos que en unos minutos más va a partir. Tengo la idea que nuestra cámara se puso al revés. Sí, pero está todo bien. Justamente, como dice Alexandro, si alguno de ustedes quiere hacer ahora, en este momento, alguna consulta, algún comentario, dejamos abierta y dada la palabra para que puedan prender sus micrófonos, también sus videos y compartir con nosotros qué les ha parecido este concierto educativo, si es que tienen alguna pregunta para el profesor, ya sea sobre su carrera musical, sobre lo que él ha explicado hoy, o bien también sobre el instrumento. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, por mientras también agradecerles a todos quienes se han unido a este concierto educativo, ya sea a través de Zoom y nos acompañan ahora, o también a quienes nos ven a través de Facebook Live. Recordarles que este concierto educativo continúa, ¿cierto?, a través de Facebook Live con el estreno del concierto, y también en el chat está el link, ¿cierto?, para que se puedan unir a YouTube y también para que puedan leer el programa que hemos preparado para acompañar este concierto. René tiene una pregunta, ha levantado la mano.
Sí, Pues, que estuvo muy interesante la charla, que aprendí muchas cosas nuevas. Y acá estamos con toda la familia escuchando el muy bonito concierto. Muchas gracias, Renata. Renata es alumna mía, así que es una pianista joven que tiene muchas proyecciones. Así que muchas gracias, Renata, por estar acompañándonos hoy día en este concierto. justamente muchas gracias, Renata, por tus comentarios. No se llama René, sí, está bien, Ah, está bien, perdón, Rocío. ya lo siento. Así que es el chat del papá, así que está bien. Ah, ok, muy bien. Bien. Bien, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna, alguna acotación, algún comentario? Bien, si no, chicos, los dejo cordialmente invitados entonces a continuar con esta transmisión, con este estreno del tercer concierto de esta temporada junto a Alexandro Fusakos. Y una cosita que adelante. comentarles también es que todos los sábados tendremos este mismo itinerario. Digamos, el concierto educativo, esperando el estreno que es en breves instantes, en 2 o 3 minutos más ya va a comenzar. Entonces, los invitamos a que se conecten todos los sábados a esta hora y desde el segundo semestre también los martes. Ahí vamos a tener fechas martes y sábado, digamos, durante todo el año. Son 53 conciertos en todo el año de distintas agrupaciones. Entonces, es muy importante que nos acompañen porque eso también nos significa tener la oportunidad de encontrarnos, de reencontrarnos, de prepararnos para cuando podamos tener los conciertos en vivo y en directo. Quizás el mundo de los enlaces y la cosa online, que era se transformó también en un medio de comunicación que no teníamos. Por ejemplo, estos conciertos educativos normalmente los hacemos siempre precediendo al concierto oficial en el lugar que estamos. En el lugar que estamos, si estamos, no sé, dando un concierto, en este caso, el que vamos a ver un ratito más, estaba pensado en la temporada de Mejillones. Y entonces, lo normal sería que hiciéramos un educativo en la mañana, antes del concierto de la tarde, por ejemplo, y eso, como obviamente no ha sido posible, la transmisión es posible, pero este concierto educativo además lo pueden ver más personas de distintas latitudes y además va a quedar tanto en el Facebook de la Fundación para verlo cuantas veces uno quisiera, y también va a quedar en el YouTube, en el canal YouTube de la Fundación también, como un elemento, digamos, a trabajar. Así como en el YouTube de la Fundación tenemos 3 áreas de listas de reproducción, que es la temporada 2021, estos conciertos educativos en otra lista, y otra que se llama Cápsulas Históricas, que es un poco lo que hoy día vimos en esa interesante que hizo Javier Kovacevic al principio, pero que están todas. De todos los conciertos que ya se han transmitido, hay cápsulas históricas de cada uno de los compositores. Por lo tanto, también son ustedes muy bienvenidos a mirarlas, a revisarlas, porque hay material muy interesante. Además, Javier lo hace muy bien y siempre pone un punto anecdótico interesante, como por ejemplo que Mozart es el superventa de toda la historia y sigue siéndolo, y todos los años le gana a todos en venta de discos. ¿Ah? Así que yo creo que estamos casi acercándonos Sí. a la hora. Justamente, estamos ya en la hora. Hay comentarios muy positivos en el chat, así que muchas gracias a Teresita, a Benjamín, a Rafael, a Sergio, Marcelo y a Giovanna, que les gustó mucho este concierto educativo. También manda sus felicitaciones. Y bueno, yo creo que hemos llegado al fin de este concierto educativo. Reiteramos los agradecimientos a todos los que nos han acompañado a través de Zoom y Facebook Live. Como decía Alexandro, recuerden que durante el primer semestre, todos los sábados a la misma hora, se realizarán estos conciertos educativos para, cierto, que preceden al estreno de cada concierto de esta temporada. Así que todos cordialmente invitados
a participar en todas y cada una de estas instancias para que podamos seguir aprendiendo, ¿cierto?, de cada obra y cada compositor que vamos a escuchar esta temporada. Les reitero, tienen el link en el chat, también nos pueden seguir viendo por Facebook Live y unirse también a YouTube. Así que muchas gracias por su asistencia hoy y por estar viéndonos. Esperamos que próxima semana y próximos conciertos también nos podamos encontrar. Así que estén muy bien, que tengan muy bonito día y muy bonita semana. Y nos encontramos ahora en la transmisión, en el estreno del concierto. Perdón. Así que estén muy bien todos, un gusto y nos encontramos el próximo sábado. Chao a todos, que estén muy bien.